Egaña por el encargo de proponer estas jornadas, que ya estuvieron desde un momento muy inicial en nuestro proyecto y que finalmente han podido realizarse aquí en Bilbao. Os voy a introducir brevemente a los ponentes de la mesa. En primer lugar, a Andreu Martí, novelista y guionista, considerado uno de los maestros de la novela negra en España y bueno, que recientemente ha sido galardonado con el premio Sant Joan Unim de literatura catalana por la novela Cabaret Pompeya, que es la última de una larga lista que nos viene ofreciendo. En segundo lugar, Julien Neyert, perdón. Antropólogo social y especialista en representaciones juveniles en la banlieue de la cinematografía francesa. Y por último a Mary Cuesta y yo, que soy Amanda Cuesta, que no somos hermanas, críticas de arte y comisarias de exposiciones, entre otras muchas cosas, y comisarias de la muestra Quinquis de los 80, Cine, Prensa y Calle, que se está presentando estos días aquí en la Alhóndiga. El orden de las ponencias van a ser ponencias breves de unos 20 minutos. En primer lugar intervendrá Andreu, le seguirá Julien y luego Mary y yo vamos a compartir 10 minutos cada una. Vamos a tener 10 minutos cada una, o sea, van a ser más breves las nuestras, porque un poco la idea es que haya posibilidad de que planteéis preguntas al final. Y sin más presentaciones, Andreu, cuando quieras. Ahora mismo. Ahora mismo porque voy a tratar de abreviar todos los conceptos o de comprimir todos los conceptos y en todo caso después si alguna cosa queda oscura ya me lo comentaréis. Cuando yo escribí el libro Piel de Policía cuando escribí el libro Piel de Policía, es que claro, como yo voy haciendo, con Carlos Quílez escribimos el libro Piel de Policía y tratábamos de un hecho real que consistió en que la policía, uno de los grupos omegas de la policía antiatracos de Barcelona, cometió un atraco ellos mismos en el casino de Lloret de Mar. El sistema que hicieron fue muy fácil. Movilizaron a una banda de delincuentes, conocida banda de delincuentes. La banda atracó el casino con armas en la mano y cuando salieron del casino los policías los esperaban fuera y los asesinaron a todos a sangre fría, de forma que se pudieron quedar con el botín. No solo se pudieron quedar con el botín, sino que encima se pusieron las medallas de haber detenido y haber neutralizado a una banda muy poderosa. Cuando escribimos la novela, Carlos Quílez, que era un periodista, que es un periodista de la cadena SER, de los que van a buscar la noticia al pie de noticia, un día me dijo, Andreu, quiero que vengas a conocer a un abogado. Me invitó a un restaurante y allí me encontré con un abogado, efectivamente, que no conocía. Me encontré con la secretaria del abogado y con un tercer individuo que no era otro que el policía aquel que organizó el atraco, es decir, aquel asesino que había matado a sangre fría a una serie de personas. Este señor, como digo, no había estado en la cárcel por aquel atraco, muy al contrario, le pusieron una medalla. Había estado en la cárcel, sin embargo, sí, por haber torturado a su mujer y a su hija. Con esto quiero decir que el mal rollo que tuve yo durante toda aquella comida, las malas vibraciones que sentí, luego le dije a Carlos Quílez que me las podría haber ahorrado, no necesitaba estar cerca de aquella mala persona. Pero algo sí aprendí, y es que los malos de verdad son malos de verdad, no son esas idealizaciones, diríamos, fantasías que nos creamos dentro de nuestras vidas, dentro de la ficción. En realidad los malos son muy malos y pensaríamos, ¿y entonces por qué cuando los vemos reflejado ejercen sobre nosotros algún tipo de fascinación? Bueno, cuando le hablaban a Manuel Vázquez Montalbán de por qué escribía novela policíaca, él hablaba siempre del placer de la transgresión. Y es que vivimos en una sociedad
Es decir, el hecho de convivir, de vivir en sociedad, de ser civilizados, significa que tenemos que aceptar continuamente unas reglas que hay que respetar absolutamente. Desde que nos levantamos por la mañana y decimos buenos días, buenas tardes a quienes conviven con nosotros, hasta cuando salimos a la calle y tenemos que respetar los semáforos o los pasos de cebra, o cuando llegamos al trabajo y tenemos que fichar y decir sí señor y no señor a un señor que nos encarga que hagamos cosas que no nos apetecen. Continuamente hay unas reglas que tenemos que respetar. Y es obligatorio, desde el Código Penal al Código Civil, a pagar impuestos. Es un agobio continuo. Evidentemente, viviendo de esta forma leyes necesarias, que sabemos que son necesarias para la convivencia, es evidente que cuando nos cuentan de alguien que se las salta, que transgrede, experimentamos un cierto placer. ¿Te imaginas si mañana por la mañana, al levantarme, me encuentro con mi señora y le digo, vete a la mierda? Y luego bajo a la calle y voy corriendo y veo el paso cebra y hay una viejecita que está cruzando. Pues haber mirado, señora, a tomar por culo la viejecita. Eso produce como un cierto placer. Pobres de nosotros que lo hiciéramos. Pobres de mí, sobre todo, si le digo vete a la mierda a mi señora. Pero lo que quiero decir es que experimentamos un placer. Porque de una forma imaginaria nos estamos liberando de unas obligaciones que tenemos que asumir por el solo hecho de vivir. Entonces, este liberarnos forma parte del juego. Cuando Edgar Allan Poe, a ver si soy capaz de resumir la creación de la novela policíaca. Cuando Edgar Allan Poe sienta cabeza, es decir, todos sabéis que Edgar Allan Poe era un alcohólico, un desastre de persona, que murió malamente, tal. Pero hubo un momento en que tuvo un destello de lucidez. Abandonó la bebida, se unió por fin a una chica que le quería y que le cuidaba, fue capaz de alquilar una casa en Filadelfia y sobre todo aceptó un trabajo, o le dieron un trabajo, con el que cumplió la mar de bien. La revista para la que entró a trabajar, cuando él entró tenía, me parece que eran 5.000 lectores, y cuando él se fue o dejó de trabajar, pues me parece que había llegado a los 60.000 lectores. De forma que él había hecho bien su trabajo. Bueno, pues en esa época en que sienta cabeza, en que se vuelve un poco sensato, en que abandona la bebida, es precisamente cuando escribe Los crímenes de la calle Morgue, que es una novela que parece de las góticas, como las suyas que escribe hasta el momento, esas novelas pobladas de demonios y de casos de ultratumba y de fantasmas que no tenían una explicación lógica. Crea una situación así, pero de repente se deja vencer por el positivismo reinante en aquel momento y le da una explicación lógica a la novela Los crímenes de la calle Morgue. Así es como nace la novela Enigma. La novela, y a partir de ahí evolucionará toda la novela policíaca. Él de repente dice: todos los misterios que hay en la sociedad tienen una explicación. Y eso, en aquella época, es una postura absolutamente, si me permitís la expresión, progresista, porque diríamos que rompe con todo lo que tiene que ver con la superstición religiosa, con los misterios inexplicables, con los dogmas, y establece que todo tiene una explicación racional. A partir de aquí, a partir de lo que él crea en Los crímenes de la calle Morgue, que es la primera novela de habitación cerrada, de estas novelas en que el crimen ha sucedido dentro de una habitación cerrada y parece que es imposible que lo hayan cometido y tal, a partir de ahí nace la novela Enigma. De la novela Enigma se ha hablado muy mal. Yo sé que la gente habla de Agatha Christie como de una persona reaccionaria, despreciable, mala escritora, pero claro, cuando nos ponemos a hablar de Arthur Conan Doyle, que hacía novela Enigma, o de Chesterton, que escribía novela Enigma, ya no nos atrevemos tanto a meternos con ellos. La cuestión es que si lo analizamos bien, Dashiell Hammett y Raymond Chandler también escribieron novela Enigma, también crearon enigmas y también lo solucionaban. O sea que yo creo que tenemos que mantener un poquito las distancias. El caso es que en la novela Enigma se dice que el crimen se identifica con el caos y cuando el detective resuelve el enigma es como si arreglara el caos, como si recompusiera el caos. Y esto, en principio, no tendría que ser malo por sí mismo. Es más, si nos paramos a mirar el contenido de los
malos, de los delincuentes, de las novelas enigmas, nos fijaremos en que el planteamiento es que un montón de gente aparentemente inocente, digamos, de aristócratas y curas y militares y gente bien pensante, se reúnen, pero a lo largo de la novela descubriremos que todos ellos pueden ser asesinos. O sea que como mensaje no está mal. Es decir, toda esta gente que parece tan buenas personas, en el fondo todos pueden ser asesinos. Es más, casi hay la garantía de que el asesino será el que parezca más inocente. Si hay un cura en medio de todos ellos, probablemente el culpable sea el cura. De forma que quizás sí que la novela Enigma sea una novela complaciente o que complaciente con la burguesía, como se suele decir, y que restablece el caos, pero en ella hay una forma de denuncia de la hipocresía de una sociedad. Todo el mundo parece muy bueno, pero en el fondo, sobre todo las clases altas, todas esconden a un asesino. Y es curioso porque en realidad es la forma de la paranoia. Sí, es una forma de novela muy adecuada para una sociedad paranoica. Yo creo que he vivido gran parte de mi vida en esta sociedad paranoica, es decir, en una sociedad competitiva en la que todo el mundo sospechaba de todo el mundo y se daba codazos para llegar el primero y para figurar, porque había peligro de que cualquier otro pudiera hacerte sombra en tu trabajo. Esto es paranoico, pero luego creo que estamos entrando en una nueva época. Y el representante de esta nueva época sería la novela negra. En la novela negra los malos ya no son estos aristócratas aparentemente inocentes que esconden un asesino, sino que directamente son todos delincuentes. Si aparece un policía es corrupto, si aparece un político es corrupto seguro, si aparece un empresario, bueno, los empresarios normalmente son los asesinos dentro de las series. La chica buena y guapa en las novelas de Raymond Chandler siempre es la asesina. Es decir, es un mundo muy contaminado, y es un mundo muy contaminado donde el protagonista ejerce unos métodos que no son muy católicos. Es decir, también él es un poquito malo, tiene que ser malo para combatir a los malos. Yo creo que este es una representación de la época en que está convirtiéndose la sociedad en que estamos viviendo ahora. Es decir, la novela negra refleja mucho nuestra sociedad, porque ya no es una novela paranoica, ya directamente es una novela psicopática. Es decir, ya no es una novela en que los ciudadanos sufren, porque el paranoico sufre, el psicótico siempre tiene un nivel de sufrimiento, porque le parece que lo están persiguiendo, que lo están agobiando, que le quieren quitar lo suyo, y entonces sufre y no sabe cómo defenderse de eso. No, el psicópata, la época de la psicopatía que estamos viviendo ahora, es la del que dice: a mí no me van a pisotear y yo voy a pisotear las cabezas que haga falta para conseguir lo que yo busco. Eso sería más esta sociedad de todos delincuentes, ya que todo el mundo es delincuente, no me queda más remedio que serlo, y es esa especie de sopa donde se mueven los delincuentes de la novela negra, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, ya creo que ya he corrido bastante, me parece pero diríamos que tenemos estas opciones. Quiero decir que ya he dicho todo lo que tenía que decir, pero como me queda tiempo, déjenme que puntualice que curiosamente cuando Edgar Allan Poe crea en Los crímenes de la calle Morgue la novela Enigma, el primer malo, el primer asesino que inventa, y espero que con esto no les chafe bueno, si no la han leído, pues bueno, lean otra, porque no les voy a chafar el final, pero el asesino es un animal irracional. Y entonces eso significa que es como una fuerza de la naturaleza. Tiene algo que ver remotamente con aquellos misterios, con aquellas cosas arcanas, misteriosas, inexplicables, de ultratumba que explicaba antes. Lo que pasa es que lo saca de la ultratumba y lo coloca dentro de una realidad que en que no culpa como asesino a un hombre, a una persona, un hombre o una mujer, sino que, bueno, es un animal. Curiosamente, la novela negra empieza con que el malo es como una fuerza
desatada de la naturaleza, que es lo que es el mono este primero. Luego, naturalmente, cuando se sigue la saga, y el principal seguidor de la saga de Edgar Allan Poe es Conan Doyle con Sherlock Holmes, entonces ya nos fijaremos en los delincuentes, incluso en delincuentes que resultarán muy fascinantes para nosotros. Por lo que contaba antes de transgresor, pero ya serán personas y a partir de ahí entraremos en este mundo del delincuente que crea el caos, que crea el desequilibrio en la sociedad, pero por suerte siempre existe un Sherlock Holmes que restablece ese equilibrio. En todo caso, ese desequilibrio paranoico del que hablaba y ese equilibrio que restablecemos para entrar por fin en la novela negra, en la fase de la novela negra de Hammett y Chandler, donde en realidad con lo que nos encontramos es con un desequilibrio constante y diríamos que si se puede hablar del movimiento perpetuo, pues en estas novelas se podría hablar del desequilibrio perpetuo. Y bueno, dejo sitio para los demás y si ha quedado algo oscuro, luego me preguntáis. Gracias. Buenas tardes, me llamo Julien Neyertz y como podéis entenderlo, soy francés. Entonces, primero, lo siento, pero mi español no es bastante performante, entonces voy a hacerlo en francés. Es decir, que tenéis que poner los pequeños cascos para entender lo que voy a hacer. Y voy a presentarlo, la representación de los suburbios y sus habitantes jóvenes en el cine francés entre los 50 y los 2000 y una tentativa, solo una tentativa de comparar con la figura del Kinky. Donc là, j'enchaîne en français maintenant. Donc moi je voulais vous dire d'abord que j'interviens, faut que je parle bien dans le micro, j'interviens ici en tant que président d'une association qui s'appelle Métropop, qu'on a créée avec des amis, qui est une association qui s'intéresse principalement à la production d'images entre ville-centre et ville périphérique. Cette association, elle mêle des artistes, des chercheurs, des praticiens, et notamment c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup à une forme de mondialisation des imaginaires autour de la périphérie et de la banlieue. Donc le parallèle avec le cinéma kinky est évidemment une piste de recherche pour nous. Ce que je vais vous présenter est aussi issu d'une recherche que j'ai faite en master, que j'ai obtenue à l'École des hautes études en sciences sociales en 2009 à Paris. Et à l'époque, moi, j'étais responsable d'un service municipal de la jeunesse. Donc, je travaillais avec des adolescents de banlieue. Et je me demandais véritablement comment on avait pu, en France, depuis si longtemps, intégrer à ce point une représentation négative de ces jeunes et des espaces dans lesquels ils vivaient. Vous n'avez pas de casque ou... Non, mais je comprends. Ah bon, ça va, ok. C'est dommage, sinon. Ouais, quand même. Voilà, donc les questions que je me posais à ce moment-là, et c'est ça qui a présidé un petit peu à la recherche que j'ai conduite, c'était évidemment d'où viennent ces représentations, comment elles se sont installées dans les esprits, voilà, à partir de quelle structure narrative, avec le temps, et qu'est-ce qu'elles nous disent aussi de la société française dans laquelle je vis et dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire celle de la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai utilisé le cinéma pour répondre à ça, parce que c'est un excellent matériau de la vie de tous les historiens et sociologues pour comprendre un petit peu les transformations sociales du XXe siècle. J'ai constitué un corpus de 5 films, évidemment tout en regardant un petit peu ce qu'il y avait autour, mais donc 5 films qui couvrent l'ensemble de la période des années 50 aux années 2000. Et ces films, évidemment, ils ont des points communs. La première chose, c'est que, évidemment, l'espace urbain est performatif, c'est-à-dire qu'il est protagoniste, il est personnage de chacun de ces films. Deuxièmement, il y a une alternative d'interaction individuelle et collective en permanence, de manière systématique. Et troisièmement, il s'intéresse principalement, ces films, à la jeunesse, et notamment la jeunesse qui se regroupe en bandes. Voilà, donc ce sont les caractéristiques communes. Je vous les cite pour que vous sachiez, peut-être il y en a que vous connaissez. Le premier, c'est Casque d'or de Jacques Becker, qui est un film de 1952, et qui parle des premières bandes de jeunes dans les faubourgs de Montmartre et Belleville de Paris, qui s'appellent les Apaches.
Le deuxième film, c'est sur la jeunesse des années 60. C'est un film qui s'appelle Terrain vague de Marcel Carnet, qui est aussi un auteur assez connu. La jeunesse des années 80 s'incarne bien dans un film qui s'appelle Le thé au harem d'Archimède de Mehdi Charef. Où là, bon, je vous le décrirai tout à l'heure, mais c'est aussi très intéressant parce que c'est un film pionnier de toute la vague des films du genre de la banlieue qui déferlent à partir de la fin des années 80, début des années 90 en France. Années 90, un film que vous connaissez peut-être sans doute parce qu'il a eu un petit peu de succès à l'international, c'est le film de Mathieu Kassovitz, La haine. En espagnol, je pense que c'est El Odio, hein, qui est assez connu, qui est de 95 et qui est vraiment très très important pour l'époque, qui cristallise beaucoup de choses. Et puis dans les années 2000, on a un autre film qui a un gros succès populaire également, qui s'appelle L'Esquive. Là, je ne sais pas le traduire en espagnol, L'Esquiva, d'Abdelatif Keshish, qui est un film de 2004. Voilà, donc ça couvre l'ensemble de la période et je ne vais pas vous en passer des extraits parce qu'on n'a pas le temps. En revanche, je vais passer des petites photos qui vont venir illustrer un petit peu mon propos. Mon propos étant de vous montrer quelles sont les récurrences que j'ai pu observer dans l'ensemble de ces films, dans le temps, mais aussi les discontinuités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve comme construction de représentation, mais aussi qu'est-ce qui s'est transformé au fil du temps. Voilà, alors je lance normalement, hein, évidemment, voilà. Et puis normalement ça va tourner, enfin j'espère. Voilà. Alors, d'abord, il y a des récurrences de spatialité. Évidemment, on reconnaît dans chacun de ces films des dimensions identiques dans la façon dont est présenté l'espace urbain de la banlieue. En premier lieu, la première des dimensions, donc c'est une triade à chaque fois. En premier lieu, vous voyez des images là, c'est un univers archétypique de la banlieue, et en particulier l'univers de la tour. La tour est omniprésente, et pas n'importe quelle tour. Une tour qui est forcément immense, impersonnelle et pathogène, c'est-à-dire qu'elle produit ses propres histoires pathologiques, ses propres mots en tant que tour, en tant qu'urbanisme de la tour. Devant la tour, on a la socialisation juvénile avec tout ce qui est square, hall, terrain vague. Voilà, très, très important dans le rôle. Mais aussi à l'intérieur de la tour, là vous voyez des images, vous allez voir des images des familles. Ça, c'est à l'intérieur de la tour le lieu de l'intimité. Et dans ces lieux d'intimité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les personnages avec une face différente de ce qu'ils sont à l'extérieur. Donc c'est leur vrai visage en quelque sorte. On les découvre avec tous leurs attributs. Voilà, donc bon, vous voyez les images, donc je ne vous décris pas, je n'ai pas le temps de toute façon. Mais donc ça, on le voit aussi bien dans les caves, les escaliers, l'appartement familial, la chambre à coucher ou la salle de bain. Voilà, le lieu de l'intimité où les personnages ont leur vrai visage. Il y a une deuxième dimension qui est celle des espaces intermédiaires dans l'ensemble de ces films. Alors ce sont des espaces de transition entre l'intérieur de la cité, qui est dépeint comme un monde clos dont il est difficile de sortir, et l'extérieur de la cité, qui représente le monde des autres, plus ou moins hostile. Ça, c'est très important parce que ces espaces-là, qui sont représentés aussi bien par les transports que par les commerces, ou bien, de manière générale, les lieux de l'institution, ont un rôle très ambigu. Ils sont censés être un lieu de passage, un lieu de transition, mais en réalité, ils désignent la frontière entre ce que Hogarth, dans la culture du pauvre, désigne comme le monde des nous, c'est-à-dire les habitants de la cité, et le monde des eux, c'est-à-dire les autres, ceux qui sont en dehors de la cité. Et ce passage de la frontière, il se fait très difficilement, voire quasiment systématiquement jamais, dans de bonnes conditions. Ça échoue à chaque fois, en réalité, la transition. Je le reprendrai tout à l'heure. Voilà, donc ces deux mondes qui sont très étanches. Est-ce que ça va pour la traduction? Oui, c'est bon, parce que comme je parle assez vite, et ça va, tout va bien? Bon. Ok. Troisième dimension. Là aussi, elle est très très importante. C'est l'idée d'un ailleurs, un ailleurs idéalisé. Compte tenu de toutes les difficultés qu'on a à vivre dans cette cité, en permanence, on rêve qu'on va partir ailleurs. Bon. Alors, cet ailleurs idéalisé, évidemment, il est soit géographique. On rêve de campagne. Vous allez voir des images tout à l'heure. On rêve de campagne, on rêve de mer, on rêve d'évasion.
Mais elle est aussi métaphorisée. Il est aussi métaphorisé cet ailleurs, c'est-à-dire que c'est aussi la métaphore de la réussite, la métaphore d'une vie meilleure qui peut se matérialiser. En réalité, là aussi, c'est une caractéristique que vous retrouvez dans tous les films. Cet ailleurs, il arrive qu'il soit atteint, mais il est toujours atteint que par défaut. Et de manière générale, il y a toujours quelque chose qui vient interrompre la libération des corps de cette jeunesse des cités qui essaye de s'évader, mais soit la police, soit la justice, soit la fatalité, soit la dure réalité de la vie fait que ça marche jamais, quoi. On n'arrive jamais vraiment à être en position d'être dans cet ailleurs, dans ce rêve auquel on aspire. À l'intérieur de ces trois dimensions spatiales, évidemment, se jouent les destins sociaux des protagonistes. D'une période à l'autre, le cinéma de banlieue révèle les angoisses et les peurs, ça c'est très important également, d'une société traditionnelle en mutation, dont l'urbanisme des grands ensembles, les grands ensembles en France, c'est ces ensembles de grandes tours et de bars qu'on a construits partout, un petit peu partout autour des grandes capitales, comme ici. Voilà, c'est les grands ensembles qui fournissent le cadre d'analyse et de régulation. En fait, tout y est histoire dans ces grands ensembles d'un effondrement et d'une impossible compréhension entre les anciens modes de vie et les nouveaux. Il y a véritablement dans toute l'histoire de ce cinéma de la banlieue l'idée d'un passage d'une époque à une autre. C'est toujours l'histoire d'une rupture entre deux systèmes de valeurs, un système de valeurs traditionnel contre l'individualisme, entre deux trajectoires générationnelles et sociales. D'un côté, le monde des ouvriers pauvres et dignes, et de l'autre, celui des jeunes précarisés, tertiarisés, et puis jouisseurs, par ailleurs. Et puis aussi entre deux types d'urbanité. Alors, d'un côté, le vieux village convivial traditionnel, et de l'autre côté, le fonctionnalisme complètement déshumanisant des grands ensembles. Alors là, on peut déjà voir qu'il y a des convergences évidentes avec le Kinki dans la façon dont on se représente ces espaces. Il y a évidemment d'autres types de récurrences dans l'ensemble de ce cinéma. Ce sont les récurrences d'interaction, c'est-à-dire l'interaction entre les protagonistes. Dans le contexte dimensionnel que je viens de décrire, ce qui est très récurrent, c'est évidemment l'apparition de la bande de jeunes qui incarne véritablement ce que Louis Chevalier, qui est un historien, appelle les classes dangereuses, c'est-à-dire les ennemis intérieurs de la nation. C'est à la fin du XIXe siècle, j'en parlais tout à l'heure pour Casque d'Or, qu'apparaissent les premières bandes de jeunes, les Apaches. C'est-à-dire les Apaches, c'est du même nom que les tribus indiennes, comme los Navajeros, on en parlait tout à l'heure à midi. Voilà. Les Apaches, los Navajeros, c'est ça? Navajos. Bon, voilà. Donc les Indiens, quoi. Les tribus. Alors, tout ça, les Apaches, début du XIXe siècle, mais après, vous retrouvez les blousons noirs dans les années 50, les Zoulous dans les années 80, ou bien aujourd'hui, on dit les racailles. Voilà. Même notre président utilise ce terme. Donc pour les années 90-2000. Ils ont atteint une forme de notoriété parce que, là aussi c'est très proche du Kinki, essentiellement pour deux paramètres. D'abord, ils cristallisent à eux seuls les peurs latentes d'une époque, à chaque fois. Celle de l'invasion par l'étranger ou celle de la trahison en tant qu'ennemi de l'intérieur, justement, comme je disais. Ensuite, deuxième paramètre, c'est qu'ils deviennent un véritable mythe. Là aussi, on retrouve complètement l'idée de la mythification du jeune ou des jeunes de banlieue en bande dans le cinéma tel que des années 50 aux années 2000. Évidemment, tout ça se passe, ça devient un phénomène, et tout ça se passe notamment par le biais et l'entremise des médias de masse. Alors, à la fin du XIXe siècle, ce sont les journaux à sensation, qui commencent à être à grand tirage. Et puis, évidemment, deuxième moitié du XXe siècle, c'est la télévision. Mais qui donne cet aspect phénoménal, cet aspect phénomène social aux jeunes de banlieue. Alors, je vais passer un petit peu.
il y a 3 figures de l'interaction qu'on va retrouver à chaque fois et qui, là aussi, à mon avis, sont très proches du kinky. Premièrement, l'idée que l'amitié, c'est, dans le monde des cités, vous voyez là, l'amistad absoluta entre Georges et Raymond, des casques d'or, l'amitié, c'est la valeur absolue parmi les milieux populaires, parmi les jeunes, etc. C'est véritablement la toile de fond des relations de la cité, mais cette toile de fond, c'est comme une toile d'araignée aussi, parce que, de fait, sans l'amitié, les personnages ne sont pas grand-chose. L'amitié leur permet de survivre. Et en même temps, c'est aussi cet attachement viscéral à la vie, à la mort, qui les maintient dans l'organisation sociale de la cité et parfois les entraîne dans un enchaînement de causalité dramatique complètement fatale. Mort sociale ou mort physique. Deuxième figure de l'interaction. L'expression de rôle sexué complètement stéréotypé. La banlieue, c'est par essence le territoire de la domination masculine, ou en tout cas de la domination du masculin. Mais aussi bien de la domination que de sa débandade. Parce que je vous parlais du cinéma comme... vous me dites si ça va ? Ouais. Voilà. Donc, on assiste dans le cinéma de la banlieue aussi bien à la chute de la figure du père qu'à l'échec des fils. Donc, il se casse la figure, en quelque sorte, hein, l'image du masculin. Et on assiste également à l'extrême vulnérabilité des femmes, qui sont au chômage, qui sont seules avec des enfants dont elles doivent s'occuper, familles monoparentales, qui sont obligées de se prostituer, qui deviennent alcooliques, enfin, bon, une horreur. Mais aussi à leur masculinisation, et là aussi on a ça dans le kinky, soit en mère courage, c'est-à-dire qui assume tout, qui assume toutes les figures patriarcales, et pour les filles qui se transforment en filles garçonnes, c'est-à-dire qui vont prendre le rôle des garçons et qui vont être chefs de bande. Alors, je ne sais pas si je vous le repasse ou pas, mais vous avez eu le temps de voir ou pas. Bon, ça va comme ça. Vous avez eu le temps de voir en haut? Oui. Bon. Voilà, donc l'idée qu'il y ait une masculinisation des filles. Troisième figure de l'interaction, l'institution comme ennemi irréductible. Que ce soit la justice, l'école, la police, l'agence pour l'emploi, dans le kinky, on pourrait dire le réformatorio, etc. Tout ça, à chaque fois, ça symbolise l'impossible accès au monde de la norme des jeunes de la banlieue. C'est systématique. L'échec est permanent dans l'incapacité que ces jeunes ont à accéder à ce monde de la norme. L'écart est complètement insurmontable entre les différents destins sociaux. On voit bien, il y a une carrière professionnelle complètement aboutie d'un côté et une jeunesse à la dérive de l'autre. De légitimité, la légalité opposée à la loi de la rue. Deux types de comportements, deux types de systèmes de valeurs. Le sens de la vie en collectivité opposé au sens de la survie individuelle, au désir de consommation et d'évasion. Voilà, donc là, il y a bien des choses complètement inconciliables. Une rupture, là aussi, entre le monde de la norme et le monde de la déviance incarné par les jeunes de banlieue. Récurrence de spatialité, récurrence d'interaction et en même temps des discontinuités dans la représentation. Jusque dans les années 70, la banlieue est essentiellement utilisée dans le cinéma comme ville-personnage d'une société urbaine dont le modernisme et le fonctionnalisme tuent les anciens équilibres sociaux. Voilà, ça, c'est ce que j'ai essayé de vous tracer. À partir des années 80, le cinéma établit une nouvelle corrélation entre territoire périphérique et misère sociale. Qui plus est, elle est désormais le territoire d'émergence de la figure de l'immigré. Ça, c'est pivot, axial, vraiment très très important au niveau politique et au niveau de la représentation, l'apparition de la figure de l'immigré, celle de la génération Beur. Beur, c'est arabe, mais à l'envers, en argot. C'est comme ça qu'on appelle cette génération des années 80, qui est la deuxième génération. Cette génération, elle est née en France et elle est plus habitée par le mythe du retour au pays. Donc elle veut l'égalité,
elle est peut-être tiraillée par sa double appartenance, mais elle veut l'égalité sociale et nationale, citoyenne. Ça, c'est très important, c'est pivot. Les films pionniers des années 80, donc je vous ai parlé du Théorème d'Archimède, vous avez vu quelques-unes des photos, et du début des années 90 prépare l'arrivée du film à grand succès La Haine. La Haine 1995, ça c'est encore plus pivot, ça c'est un film rupture qui fait un choc médiatique et culturel dans l'opinion publique en général. Les uns comme les autres découvrent cette nouvelle catégorie sociale homogène, identifiable et nouvellement constituée que sont devenus les jeunes de banlieue. Voilà. Donc là, avec La Haine, on cristallise une image qui est celle du jeune de banlieue en tant que classe sociale. 10 ans plus tard, le film L'Esquif focalisera à nouveau le regard sur cette classe d'âge et cette culture en proposant le langage amoureux des cités, à la fois comme mode de distinction catégorielle et, pourrait-on dire malgré tout, comme marqueur d'universalité. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, on nous les présente sous l'angle, bien qu'ils parlent un petit peu bizarrement et qu'ils aient des codes un petit peu bizarres et qu'ils habitent dans une cité, ils sont quand même comme nous puisqu'ils tombent amoureux. Voilà un petit peu la façon dont on est décrit. En revanche, ce qui est marquant dans ces deux films par rapport à la période précédente, c'est que l'urbanisme de la cité n'est plus montré du doigt comme déshumanisant. Ce sont plutôt les autres qui le voient comme tel ou qui le rendent comme tel. Qui le voient comme tel, les journalistes par exemple, ou qui le rendent comme tel, c'est-à-dire les actions de la police en particulier, à l'intérieur de ces cités, alors même que les habitants tentent de vivre leur vie normalement, ils tombent amoureux, ils ont des mamans, etc. Bon. Tout pourrait très bien se passer dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas l'école, la police, la justice, encore une fois. Alors, si les 5 films décrivent bien une fragmentation des espaces urbains centre-périphérie sous l'angle du dedans-dehors impénétrable, à partir des années 80 et surtout 90, se profile une autre sorte de fragmentation, celle d'une culture de la banlieue ethnicisée, une indigénisation de l'appartenance à ce territoire étrange et sur bien des points étrangers. Le melting pot assumé par les deux réalisateurs du corpus. Pour La Haine, vous avez 3 personnages que vous avez vus à l'écran, un blanc qui est juif, un arabe et un noir, donc ça c'est pour La Haine, et puis pour L'Esquive, un rebeu, alors là c'est encore beurre mais à l'envers, une fois de plus, donc rebeu, c'est comme ça qu'on dit maintenant, et une gauloise, les Gaulois, c'est comme ça qu'on dit maintenant, les natifs de France. Alors ce melting pot, il entre en résonance par rapport à la période avec la France black blanc beurre, victorieuse de la Coupe du Monde de football en 1998. Et il fut une époque où on a gagné la Coupe du Monde de football. Bon, plus maintenant. Et à l'époque, donc, ça nous a permis, comme l'équipe était multiraciale, ça nous a permis de célébrer le modèle d'intégration à la française. Évidemment, on en est un petit peu revenu. Et on peut dire aujourd'hui que ce melting pot accentue la mise en place d'un archétype du groupe social constitué par le jeune de banlieue, caractérisé essentiellement par son incapacité corporelle et culturelle à accéder au monde social des normaux, autrement que par effraction, intrusion et en bande, incapacité d'autant plus insupportable que les autres, les normaux, donnent beaucoup, des écoles, de la bonne volonté, de la compassion, pour qu'ils parviennent à s'en sortir. Voilà, donc il y a véritablement un tournant avec une culture du jeune de banlieue, le jeune de banlieue comme classe à part entière, et une indigénisation, une ethnicisation des rapports sociaux. Je termine avec le kinky, rapidement. Bon, je ne vais pas vous refaire, parce que je pense que vous allez intervenir là-dessus, donc une présentation du kinky, et puis vous avez une magnifique exposition, mais donc il y a le cinéma qui s'empare à chaud du phénomène du kinky, une trentaine de films qui sont tournés entre 1975 et 1985, qui s'inspirent de la biographie de Jeanne Loubard des quartiers, etc. Bon, je passe. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que les principaux auteurs de la Loma, de la Iglesia, Gutiérrez Aragon ou Saora,
parviennent avec ce cinéma à capter la fascination du public par une esthétisation, une héroïsation de ces destins qui sont tous tragiques puisqu'ils meurent à l'écran comme dans la vie. Pour toute une génération, les figures d'El Vaquilla, El Torete, El Pili ou El Jaro, dont on suit les exploits conjointement dans la presse à sensation, dont il faut les gros titres, et dans les films de cette période, deviennent de véritables mythes dont on célèbre la vaillance libertaire et oppositionnelle. Et je cite, pour lui rendre hommage, Amanda Cuesta, en espagnol s'il vous plaît, Sin duda, alrededor del Kinky, se tejió un mito ambivalente que se mueve entre la admiración y la repulsa, y que solo puede explicarse como fruto de una realidad social muy determinada. Ça va, je l'ai bien dit? Voilà. Bon, je crois aussi que vous pouvez voir dans l'expo l'introduction en voix off du film Pelos Callejeros. Il est très intéressant parce que pour moi, il situe vraiment le cadre de toute la période kinky de manière très explicite, avec une musique volontairement dramatisante, des images très rythmées du centre-ville barcelonais, de sa périphérie, le fameux quartier de la Mina, de braquage, de vol à l'arraché, de course-poursuite avec la police, de voitures qui explosent. Tout ça résume à lui seul l'atmosphère de peur sociale inspirée par le déferlement incontrôlé des adolescents de banlieue sur les centres-villes. Donc tout ça m'amène à dire qu'on observe d'importantes convergences avec le modèle français. En premier lieu, la focalisation sur une classe d'âge et la peur du déferlement venu de l'extérieur, de la périphérie. En second lieu, on l'a vu, les récurrences d'interactions qui se retrouvent à l'identique dans le kinky, l'amitié, les amitiés indéfectibles, la domination du masculin et en même temps qui chute, et l'institution comme ennemie. En revanche, j'apporte là une nuance dans les deux types de cinéma. Là où le cinéma français de banlieue tente de décrire une réalité sociale en dénonçant, on va dire, les travers d'un modernisme très désintégrateur, le mouvement kinky, lui, interroge en profondeur et souvent avec humour et sens de la provocation les canons de la culture populaire espagnole. C'est-à-dire vraiment une remise en question en profondeur des rapports de genre et de classe, des rapports à l'immigré, des rapports de consommation et au temps, etc., etc. À la différence de son alter ego français, qui de manière continue subit fatalement son enfermement et sa domination, toujours plus qu'elle n'éprouve sa liberté et sa puissance, la jeunesse des quartiers périphériques espagnols reçoit par cette expression cinématographique débridée ses lettres de noblesse, ainsi qu'une identification possible des classes populaires immigrées de l'intérieur à un idéal d'aventure, de liberté et de contestation de classe. Dernier point, j'en finis avec ça. Je suis désolé, j'ai bien dépassé le temps. Toutefois, cette exigence de liberté a un coût. Il n'y a jamais de happy end. Tous les personnages meurent à la fin. On retrouve ce thème de l'issue fatale, propre au genre du film de banlieue français. Là, il y a convergence également. C'est donc aussi à une interrogation sur le sens de nos villes et de nos vies, à laquelle nous invitent les films du kinky et de la banlieue. Existe-t-il un autre destin possible, un ailleurs véritable, non seulement fantasmé, pour la jeunesse populaire des quartiers périphériques? Au-delà de la consommation effrénée de liberté et de jouissance, y a-t-il une autre issue que l'épuisement psychique, l'enfermement social ou la mort physique? Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir dépassé le temps. Andreu Martí ha apuntado el doble eje de transgresión y amoralidad y la idea del delincuente como caos, y nos habla de la catarsis que ofrece el mito en general. En este caso estamos hablando de, específicamente del mito del kinky, en tanto a representación de la propia psicopatía. Y también apunta un elemento clave del género, que es la representación de una sociedad corrupta donde todos son culpables. Voy a recoger esta idea y también algunas de las cosas que Julien ha introducido, como la idea de destino social y el desafío de clase en relación a estos personajes, que son los protagonistas del cine kinky,
que es un género-subgénero que tiene como una de sus principales características, bueno, al menos así lo hemos entendido Mary y yo, el de ser un cine de urgencia social, que está narrando en tiempo real, digamos, una realidad muy concreta. Bueno, efectivamente, el mito del delincuente juvenil que trenzan la prensa, el cine y la calle, a lo largo de los 80 especialmente, es un mito ambivalente entre la atracción y la repulsa, y ha de entenderse como fruto de unas coordenadas socioeconómicas particulares. Estas son las de un país que atraviesa una profunda reestructuración del sector productivo, que arranca con la crisis del petróleo del 74 y que se extiende mucho más allá hasta las deslocalizaciones de la industria, marcada por unos índices de paro altísimos que afectan muy especialmente a los jóvenes. Estamos hablando de un 60% de los menores de 21 años de aquellos años en paro. A esto se suma unas carencias profundas del sistema educativo. No es hasta los pactos de la Moncloa que se impone, digamos, la enseñanza universal hasta los 14 años. Y a partir de los 14 años, de los 14 a los 16, digamos, siguen habiendo unas carencias que especialmente afectan a los barrios de nueva creación, una falta absoluta de plazas. Y a esto hay que sumar una reforma de la ley laboral que fija la edad de incorporación al mundo laboral en los 16 años, con lo cual de los 14 a los 16 años tenemos una generación de jóvenes con poca salida. Esto afecta, obviamente, especialmente a los jóvenes de las clases obreras y compone, digamos, una falta de horizonte vital. A lo que hay que sumar, además, historias de desarraigo familiar. Hablamos de inmigración, en el caso español estamos hablando de inmigración interna, pero estamos hablando de inmigración, digamos, de una ruptura con la tradición y una ruptura, digamos, con un colchón social que podía ser el pueblo de origen. Y además estamos hablando de la irrupción de la sociedad de consumo en paralelo, de la cual estos jóvenes de clase social obrera quedan claramente excluidos. Entonces, claro, la irrupción del cine kinky opera de algún modo para todos estos jóvenes, para esta generación, como una escuela de delincuencia, pero también como la presentación de una alternativa vital, como la presentación de un estilo de vida muy al límite, radicalmente libre. Es en esa representación, de hecho son sublimadas las frustraciones profundas de esta generación, del mismo modo que también lo es el propio hecho de ser joven, el propio espíritu transgresor que tiene el adolescente. Hay que subrayar también el hecho de que estamos hablando de un fenómeno netamente urbano, cuyo territorio germinal es el suburbio, también lo apuntaba Julián, que es un territorio en el caso español, como en otros, pero en el caso español, en esos años, muy especialmente, absolutamente dejado de la mano de Dios. No solo es un escenario deprimente, sino que es un escenario claramente claustrofóbico, son barrios muy mal comunicados, muy encerrados en sí mismos. Y es precisamente desde estos lugares, desde estos nuevos territorios, donde, digamos, toda esa tradición de nuestro imaginario que arranca en el pícaro, que pasa por los bandoleros, hasta el mismísimo Lute, que es una antifigura clarísima del kinky, se renueva para incorporar nuevos parámetros que contemporaneizan el personaje fuera de la ley. Y aquí incluso podemos hablar del western, si me permitís, y de la esencia de estos territorios limítrofes o fronterizos, tan baldíos, en relación a los barrios de polígonos. Esto es relevante y es importante recordar cuáles eran los problemas que estos lugares estaban afrontando en esos años. Son lugares donde se produce una profunda segregación social, donde se genera un hacinamiento de las bolsas de pobreza, que ya se habían creado en los barrios de chabola, simplemente se trasladan a la periferia, se esconden bajo la alfombra. Se produce además alrededor de estos nuevos barrios una escandalosa especulación del suelo,
Se producen multitud de abusos, unas deficiencias constructivas bastante evidentes, que al final lo que evidencian es el asentamiento de todo un sistema corrupto de comisiones, prevaricaciones y chanchullos varios en torno a la construcción que hoy en día seguimos sufriendo. Hay también una falta de servicios, alumbrado, alcantarillado, seguridad, ambulatorios, escuelas, zonas verdes, transportes y un largo etcétera. Y además una ausencia de políticas sociales. O sea, son territorios fuera de la ley, hay ausencia de ley, hay desamparo. Es un paisaje hostil, como decía, no hay horizonte, y llega entonces no solo el cine kinky, sino también toda una escena musical y una rica subcultura de lo kinky que inspira a partir de referentes de delincuencia y marginalidad un desafío de clase profundamente antisistema y profundamente transgresor. Con lo que hay que concluir que ante, digamos, una sociedad corrupta e injusta, el delincuente se iconiza porque resulta claramente liberador y opera como una válvula de escape. En nuestra exposición terminamos con un ámbito que recoge algunos testimonios elocuentes sobre las pervivencias que el fenómeno kinky, que fue un fenómeno muy popular durante los años 80, pues todas las pervivencias que han tenido en décadas posteriores hasta llegar a nuestros días. Hay multitud de material por internet, cantidad de grupos de fans generando material nuevo. Y de eso de alguna manera es el ejemplo más claro de que si hay esa pervivencia, digamos, es porque ese mito o ese icono sigue teniendo una funcionalidad cultural. Es decir, que no se han resuelto buena parte de los problemas o de las realidades, de las fracturas que ese mito viene, digamos, a liberar. Bueno, sin duda seguimos teniendo un sistema educativo con graves problemas y tenemos enquistado el problema del paro, que simplemente lo que hace es aflorar cada vez que hay una crisis, pero que está ahí. Y bueno, de algún modo todo eso es lo que está oculto detrás de la figura del kinky, que nuestra exposición de alguna manera ha tratado de desbozar. Y un aplauso también para Amanda. Arratsaldeon denori. Voy a hablaros yo ahora más en concreto de la figura del kinky, ¿no? De ese estereotipo del que trata la exposición y del que estamos aquí hoy poniendo sobre la mesa. Como bien hemos dicho hasta el momento, el kinky nace de una coyuntura social muy determinada, una coyuntura que nos acaba ahora de dibujar Amanda, ¿verdad? Lo que ocurre con el kinky es que ha devenido un icono generacionalmente, es decir, poco a poco ha ocurrido que el vaquilla, que el torete acaban deviniendo una especie como de héroes, ¿no? Y lo que creo que nuestra exposición y nuestra investigación viene un poco a desentrañar es precisamente cómo es que se ha producido ese fenómeno, ¿verdad? Que resulta que unos delincuentes finalmente son héroes. La explicación más clara tiene que ver precisamente por un complot entre la prensa y el cine. Por eso la exposición, si os fijáis, se llama Kinkys de los 80, cine, prensa y calle. Vamos a hablar un poco sobre el cine kinky y cómo son las coordenadas que el cine kinky fija sobre este personaje. El cine kinky es un fenómeno cultural. ¿Y por qué? Pues porque nos dimos cuenta, Amanda y yo, revisando las películas, que entre 1979 y 1985, es decir, en 6 años, hay más de 30 películas sobre delincuencia juvenil. Y entonces dices, ¿cómo es que hay tantas películas sobre este mismo tema, ¿no? Está claro que nos encontrábamos ante un fenómeno para investigarlo, ¿verdad? El cine kinky es un cine que no tiene un reconocimiento académico, es decir, es como siempre ha sido visto como una especie de subgénero, pero creo que nosotros lo que hemos intentado con la exposición en parte es de alguna manera dar el espaldarazo para que se empiece a entender como un género con sus propias coordenadas. Las coordenadas que tiene este género del cine kinky, primero, que como bien ha dicho Amanda, es un cine de urgencia social. Es decir, lo que está recogiendo es lo que ocurría realmente en las calles en aquellos momentos. De hecho, muchas de las películas lo que hacen son adaptar algunos de los sucesos que se estaban viendo en los periódicos en aquel momento. Sin ir más lejos, Navajeros, por ejemplo, es el biopic o es la biografía del Jaro, que es un delincuente de Madrid que murió muy jovencico, y algunas de las peripecias que se ven en la película están directamente sacadas
de los periódicos, ¿no? Por ejemplo, cuando entran todos los kinkis en una especie de fiesta de homosexuales y acaban reventándolo todo, ¿no? Está directamente sacado de los periódicos de sucesos. No solamente los argumentos, sino también los propios protagonistas. Otra de las grandes características de este género, como todos sabemos, es que los protagonistas están sacados directamente de la calle. Es decir, tanto José Antonio La Loma como Eloy de la Iglesia principalmente reclutaban a estos personajes en la calle, de tal manera que el cine kinky viene a ser también una suerte de neorrealismo dentro del cine español. El hecho de que estos personajes, de que estos actores que realmente también fueran realmente pues eso, delincuentes en la vida real, les da un plus de veracidad, está claro, ¿no? También a partir de la manera en cómo hablan ellos. De tal manera que el cine kinky, entre el propio lenguaje que utilizan estos personajes o estos actores o estos chicos, ¿no? Y también que es un cine que, como os digo, tiene mucho que ver con la coyuntura social del momento, acaba erigiéndose el kinky como una especie de icono castizo cool, que es como nos gusta a nosotras entenderlo. Es decir, con el tiempo ha acabado siendo una especie de icono muy español, en realidad, ¿no? Porque, como hemos visto, los delincuentes juveniles de otras latitudes son ligeramente diferentes, ¿verdad? El cine kinky es un cine de súper exitazo. Es decir, en su momento eran auténticos taquillazos, con lo cual no estamos hablando tampoco de un fenómeno marginal, sino que atraía a los españoles en masa a los cines, ¿no? De hecho, Perros callejeros y El Pico siguen estando aún entre las películas en los rankings de películas más taquilleras de todo el cine español. Así que eran grandes producciones que desembocaban, como os digo, en grandes pantallas y algunas de ellas también en cines de serie B. En general, todo el cine kinky se puede decir que es un cine de exploitation, es el exploitation español. El exploitation quiere decir que se escogían, digamos, temas de máximo impacto, temas sangrantes, como puede ser violación, robo, drogadicción, etcétera, y con una coartada un poco sibilina de mostrar esos temas como de alguna manera como si fuera denuncia social, lo que se hacía realmente era dárselos al público para saciar el morbo de las masas, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando de una época que es la transición a la democracia y es el momento que, una vez muerto Franco, pueden saltar a la pantalla ciertas representaciones de transgresión o representaciones de peligrosidad que hasta el momento no se habían podido ver en las pantallas. El cine kinky, de hecho, lo que hace es mostrar esas primeras imágenes de transgresión exactamente con respecto a tres direcciones. En primer lugar, con respecto al concepto de los colegas o la banda, ¿no? Que también hemos hablado, ¿verdad? Los colegas y las bandas son de alguna manera como el cobijo espiritual o emotivo de los delincuentes juveniles, ¿no? Y el cine kinky es ese cine de bandas que se hace en España, que se estaba haciendo ya en otras cinematografías, como por ejemplo con La Naranja Mecánica, con Cuadrofenia, con los Warriors, ¿verdad? Los Warriors, los guerreros de la noche. El cine kinky empieza a mostrar ese tipo de entornos afectivos de los jóvenes. Por otro lado, es un cine de transgresión con respecto al sexo. Nos muestra las primeras imágenes también en esta cinematografía de sexo con menores. Menores con mayores, prostitutas con dos chavales, bueno, pues una serie de combinaciones, ¿verdad?, que hasta el momento no se habían visto, como os digo, en las pantallas. Y en tercer lugar, también es el primer cine que muestra un consumo de drogas pormenorizado. Si recordáis, yo creo que lo recordamos todos, El Pico, ¿verdad?, por ejemplo, y las agujas en la vena. Este tipo de descripción de consumo y también de mercadeo de drogas, sin ninguna duda, es muy característica del cine kinky. Más cosas sobre el cine kinky, y no me voy a extender mucho más, claro, qué pena. El cine kinky, como os decía al principio, realiza un auténtico complot con la prensa, que es lo que consigue que estas figuras acaben siendo supericonos, ¿no? La prensa, por su lado, realiza algunas operaciones de confusión deliberada de lo que es verdad y lo que es mentira. Por ejemplo, hay sucesos que estaban ilustrados con fotogramas de perros callejeros y, al contrario, a veces para dar bombo a alguna película nueva, deprisa, lo que fuera,
se medio inventaban de alguna manera que aquel actor había salido de la cárcel recientemente. Es decir, hay una serie de confusiones entre, como os digo, un complot entre la prensa y el cine que hace que esas figuras estén continuamente de actualidad y que incluso podamos seguir la biografía de ellos solamente a través de los titulares de prensa. Muy concretamente, El Caso e Interview, la revista Interview, son sin ninguna duda los dos engordadores de la pormenoridad alrededor del kinky. Y también dentro del cómic algunas publicaciones de carácter de lo que se llamaba el cómic marginal, la prensa marginal en aquella época, como podría ser el Víbora, la Star, el Makoki, por ejemplo, también estaban dibujando ya lo que eran las coordenadas de este delincuente juvenil. Todo junto, como os digo, elevan, entre el cine y la prensa, elevan a este personaje a categoría de mito, de tal manera que a día de hoy, lejos de morir, sigue siendo rescatado una y otra vez por las nuevas generaciones. Y podréis ver además en YouTube como, por ejemplo, hay chavales de 14, 15, 16 que están haciendo Perros Callejeros 7, ¿no? Y que lo cuelgan en YouTube. Es decir, se siguen generando nuevas producciones audiovisuales que aluden a estos personajes. La conclusión para mí en general, ¿no?, es que, y para nosotras, en realidad, tiene que ver con una palabra que además la hemos dicho los cuatro, que es la palabra libertad, liberté, que has dicho tú, ¿no? Es decir, que más allá del estereotipo castizo del kinky, más allá del estereotipo que dibuja el cine francés en tu caso, realmente el delincuente juvenil está interpretado como un canto a la vida al margen de la ley, al margen de las imposiciones, como tú decías, ¿no?, y como un canto a la libertad. Así es como nos ha llegado hasta ahora. Gracias. Y ahora os animo a todos vosotros, nosotros empezamos ahora una charla, pero por supuesto os incluimos a vosotros también con vuestros comentarios, preguntas y cualquier cosa que tengáis que decirnos. No sé si hay por ahí algún comentario, alguna mano levantada. Un comentario. Buenas tardes. Yo estoy bastante sorprendido de todo lo que he oído aquí, de la novela negra y de historias pasadas de los kinkis. Yo, como ya pinoquenes hace muchos años, pues la verdad que conozco mucha historia de kinkis y de gente joven. Pero trasladando lo que ustedes han dicho a la realidad, la que estamos viviendo ahora en España, pienso que la gente de aquella época y los que han sido famosetes, porque se han hecho famosetes haciendo barbaridades, ¿no será que la juventud de ahora está copiando un poquito todo aquello de época pasada y lo están pasando a limpio y en realidad el que es malo es malo? Aquí lo ha dicho el señor, el que es malo es mala persona y en este momento en España tenemos gente que hace mucho daño, hace mucho daño y parece que las consecuencias no las están pagando porque se les libera al segundo día de cambio. Ahí tenemos ahora pruebas bien evidentes de hace 4 días, cosas que pasan aquí en Bilbao. Y esa gente, pues al final estos jóvenes aparentemente son como gente que están un poco estresados, que les pasa no sé qué, y además al final parece ser que incluso desde los gobiernos dicen, son 3 o 4 revoltosos que tenemos aquí. Dios mío, revoltosos no, son criminales que han venido a este país y se les han enseñado además una cantidad de normas y le han enseñado todo lo que es favorable para ellos. Estoy hablando incluso, igual no soy muy racista, igual peco un poquito de racista en este momento, hablando de la gente, malos hay en todas partes, pero es que bastantes hay aquí ya, para los que han venido de fuera, que además son personas que se les exige, yo creo que demasiado. Se les ha enseñado a vivir muy bien y a comer todos los días caliente, y la prueba evidente la tenemos que tenemos un 40%, un 39% en las cárceles españolas de personas extranjeras que tienen todo hecho. Tienen la comida, tienen calefacción, tienen todo, hacen deporte. Quiere decir que posiblemente mucha gente que esté en la calle, cuando el momento difícil ahora de la crisis, muchos estarán esperando a que les metan a la cárcel. Van a cometer una fechoría porque está mucho mejor aquí en sus países. Hombre, yo creo que... Termino ya. Quiero decir con esto que seguramente que todas estas películas y estas novelas que han ustedes escrito ahí, pues seguramente que en la actualidad hay
Los que vengan detrás van a tener que escribir unas novelas tremendas de los años 2010, 2011. Novelas tremendas sobre esto. Nada, espero no haber ofendido a nadie. Y si no, la verdad que si creo que alguien se siente aludido, le pido disculpas y gracias. Bueno, claro, es de la suya, no hay ninguna duda que es una opinión muy personal, ¿no? Sobre cómo bueno, también no sabemos exactamente cuáles son las condiciones que viven ahora mismo los delincuentes dentro de las cárceles, ¿no? Si están súper bien, si tienen televisión, si juegan al fútbol, todo esto no lo sabemos. En cualquier caso, bueno, yo creo que estamos hablando sobre las representaciones de la delincuencia y cómo ellas han sobrevivido al paso de los tiempos. No dudo mucho que ellas hayan sido escuela para la nueva delincuencia que tiene otras coordenadas completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que hablemos más de la representación, ¿verdad?, de la delincuencia. Usted, sí. A ver, primero decir que a Amanda no le hemos aplaudido porque ha acabado con un I. Y pensábamos que iba a seguir. Ha dicho y ha pasado el micrófono, pues eso sí, ¿no? Que por supuesto que nos ha encantado todo lo que has dicho. Yo no sé muy bien lo que voy a decir. A ver, sí, es que no es que vaya a defender a los kinkis para nada y menos que de ellos se haga un mito. Lo que sí te digo es que todas este cine y todo esto sí han puesto, quizá exagerándolo, una realidad social que ahí está, ¿no? Y lo que ha dicho el señor Martín, a mí no me ha gustado que haya dicho que el que es malo es malo. Hombre, una cosa es que seas un malo social, que robes, que tal, contra todos tal, y otro puede ser el malo que con lo que está un poquito es contra el sistema, no contra el sistema del capitalismo y de la injusticia que hay. Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿no? Unas reglas de convivencia que el que no las sigue y, mi mujer no sé qué, como has dicho, no. Eso es idiota, no es que sea... Los kinkis yo no digo que sean buenos, el vaquilla, el pobre era un desgraciado y todo esto, no, es que es verdad, pero es que los pobres han salido de ahí. Pero son dos cosas muy distintas. Mira, hoy he oído por Radio Nacional que han dicho que los estudiantes de la Universidad de Cambridge, ha sido, no me acuerdo, en Radio Nacional, que han dicho que ya está bien de seguir los cánones griegos y toda la idea ética de los griegos y de tal y de cual. Que todo eso que lo único que está haciendo es ayudar al sistema y que, vamos, yo no estoy ni en contra ni a favor del sistema, me da igual. Bueno, lo que sí es verdad es que antes estaba, cuando los griegos, ya que me he referido a ellos, el caos y el cosmos. El caos era, pues eso, el caos. Y luego el cosmos era lo que los dioses implantaban. Pero los dioses eran unos sinvergüenzas que estaban luchando entre ellos y el que lo implantaba, había un montón del pueblo que estaba en contra de ellos. Y todos los dioses griegos, Perseo, todos estos, ha sido porque han ido contra los dioses. Vamos, yo no digo que sea esta para nada lo de los kinkis, porque no llegan a esa capacidad de lo que te estoy diciendo, pero ha habido muchísimos héroes del pueblo que igual han sido bastante sinvergüenzas o que han sido unos inútiles, pero que sí que han luchado contra cosas para salir de lo que estaban metidos. Y creo que eso es lo que en el fondo los que aceptamos que a todos estos pequeños delincuentes y kinkis les estemos subiendo es porque necesitamos gente así. La sociedad necesita gente que luche contra lo que imponen, contra la injusticia, contra tal. Ahora, que luego deleguemos en gente que no se lo merece, porque lo pone el cine, la tele y tal, pues igual es incluso esto pervertida del propio sistema. No sé, es complicadísimo todo lo que estáis diciendo. Desde luego los héroes, América se lo ha puesto mucho mejor, porque a sus héroes ha puesto a Superman y a todos estos que estaban siempre a favor de los ricos, vamos. Bueno, relativamente. Pues es... Bueno, también, no, es que es complicadísimo y extensísimo. También América, precisamente en sus películas, desde Scarface, ¿no? Ha estado encumbrando también el héroe mafioso. Sí, es que... Sí, yo creo que el problema está, y era lo que yo, quizá en una exposición un poco precipitada porque me acuciaba el tiempo, quizá no lo he explicado bien. El problema está en confundir la realidad y la ficción. Es decir, las películas de los kinkis son ficción. Y las cosas que vemos ahí las podemos interpretar de muchísimas maneras. Naturalmente, las chicas que fueron violadas por kinkis o las viejecitas que se rompieron un brazo porque les robaron un bolso o las víctimas de los kinkis no tendrían una imagen nada positiva de los kinkis, nada que se pareciera a la imagen que nosotros nos podemos formar a partir de ver una película. Una cosa es la realidad, y cuando yo digo que la realidad, que los malos de la realidad son malos de verdad,
Luego hay los transgresores, que no sé si he marcado la diferencia. El transgresor es la persona más humana que sabe que hay una línea, que se la salta y que, bueno, que más o menos ahí podemos ver la humanidad y podemos ver las intenciones, incluso las intenciones políticas y de protesta delante de su actuación. Pero si es una persona decente, incluso cuando transgrede las normas, será una persona que conocerá los límites y sabrá por qué se los salta o no se los salta. Pero hay personas que son directamente psicópatas, quiero decir, personas que no tienen para nada en cuenta una empatía con los otros y, por tanto, son esas personas a las que yo llamo malas, que no hay nada que entender detrás de eso. Pero, de todas formas, metiéndome en el terreno de la ficción, porque en el terreno de la realidad la cosa es mucho más complicada. Estoy de acuerdo con el señor que la cosa es mucho más complicada, pero ahora estamos hablando de unos iconos, de un cine y de unos iconos. Hay dos elementos que me parece que es muy importante tener en cuenta. Uno, que me parece que hemos insistido poco durante esta mesa, que es la adolescencia. La palabra adolescencia la hemos utilizado poco. Y a mí me parece que es muy importante porque la base de la independización y de la identificación de las personas se basa siempre en la transgresión. Los adolescentes siempre tienen que ser transgresores, porque la única manera de adquirir una identidad es precisamente diciendo no a sus padres o a sus mayores, aunque sus padres y sus mayores tengan toda la razón del mundo. Da igual, la única forma de adquirir una identidad es llevando la contraria, es decir, transgrediendo de alguna forma. Por tanto, yo atribuyo un poco el éxito de estas películas y esta movida un poco a la actitud, no solo de los adolescentes, sino a la actitud adolescente que hay en todos nosotros, que de alguna forma identificamos la transgresión como una forma de identificación, de creencia en nosotros mismos. Esa es una parte. Pero por otra parte, es verdad, y no podemos prescindir, que en aquellos momentos, y ahora sí que tenemos que dar un salto a la época en que eso se produjo, en aquellos momentos había una esperanza de que todo tenía que mejorar. Estábamos en la época de la transición. Acabábamos de dejar atrás a Franco. Y entonces todo el mundo estaba esperando que el mundo se volvería buenísimo de repente, porque veníamos de lo peor que podíamos venir. Y entonces esta gente a la que les habían construido unas casas, que habían emigrado, sus padres al menos habían emigrado, todo era como un camino hacia lo mejor, hacia conseguir lo mejor, se encontraban viviendo en un basurero espantoso. Y ahí sí que podemos ver en su explosión, podemos ver una forma de protesta. Lo que pasa es que evidentemente equivocada, porque claro, robarle un bolso a una viejecita o pegarle un navajazo a un señor que iba por la calle, pues no era la mejor manera. Pero sí que como fenómeno cultural, y ahora mezclo la realidad y la ficción, como fenómeno cultural, era muy importante de cara a un país que estaba proyectándose hacia una mejora, a esa mejora que todo el mundo esperaba de la democracia viniendo de la dictadura. Esos son los dos elementos que habría que tener en cuenta. Sí, yo quisiera puntualizar algo más, porque yo creo que tampoco hemos hablado del tema de la violencia, o sea, no ha salido la palabra violencia, ¿no? Y creo que cuando trazábamos un poco cuáles son esas coordenadas socioeconómicas, ¿no?, que están detrás de la construcción de ese mito, hablamos realmente de una violencia recibida por parte de estos jóvenes, por parte del sistema, muy fuerte, y la respuesta es igualmente violenta. Yo no creo que realmente digamos, si traemos aquí a la realidad, podamos hablar de que ellos, de alguna manera, construyeron una contestación antisistema. O sea, yo creo que era una cosa mucho más visceral y sí, yo creo que en realidad estos personajes en la vida real eran, y lo hemos comentado muchas veces con Mary, eran bastante pringados, eran carne de cañón. O sea, cuando decimos que no había horizonte vital, es así. No había ni opción de trabajar, ni opción de formarse, y encima tuvo irrupción la heroína, que fue una auténtica pandemia. Y esto hizo que mucha gente también cayese en la delincuencia debido, digamos, a una adicción. Y todo esto iba retroalimentando en tiempo real,
O sea, la propia calle, la propia realidad iba retroalimentando al propio género. Los primeros personajes, las primeras películas de perros callejeros nos están hablando de unos delincuentes que surgen de una marginalidad, pero a medida que avanza el género, en esos pocos años, ya nos vamos encontrando a personajes que vienen de cualquier clase social, de alguna manera, porque realmente el tema de la heroína cambia un poco las coordenadas. Y esto es importante decir. Estos pringaos, un poco en relación a lo que decía usted, estos pringaos la pagaron muy cara, realmente. O sea, no solo estos se narcotizaron, sino que además dieron de bruces con el sistema penitenciario de aquellos años, que era heredero del franquismo, y era la cárcel en su versión más punitiva. O sea, aquello no eran cárceles, aquello eran estercoleros, o sea, aquello era el infierno. Y de hecho, muchos de ellos tienen una vuelta mítica ahí, incorporándose a todo lo que fueron los procesos de lucha, que ahí sí que hay una cierta concienciación y una ideologización, una maduración, y se convierten en líderes de la lucha de los presos por la democratización del sistema carcelario, que afortunadamente hoy es un poco mejor, un poco mejor. En el tema de menores, el otro día tuvimos la jornada de prisiones y se nos ponían los pelos de punta. O sea, que tampoco hay que frivolizar un poco, no hay que frivolizar con el tema de las penas y demás. Y otra cosa, otro tema aparte, son las nuevas tipologías de delincuencia. Digamos, la delincuencia de multinacional. Las grandes mafias, que estos sí que, bueno, son los malos, o sea, son unos auténticos psicópatas que, vamos, que van a lo que van. Pero es muy distinto del personaje, de los personajes de los que estamos hablando aquí, que son delincuentes de poca monta, es la definición que ofrece el diccionario María Moliner en relación al kinky, pues eso, que se explican como fruto de una situación muy concreta, una situación social muy concreta. Yo añadiría que antes, cuando he aludido a ese policía, ese grupo Omega de la policía de Barcelona que organizó un atraco en Lloret, eso era en esa época. Es decir, en la época, el mismo policía, o uno de los policías que participó en el atraco y matanza del casino de Lloret, luego estuvo, el mismo policía, luego se fue a Madrid y estuvo en lo del Nani. En el tema del Nani, del cual hay una película, uno de los que asesinó al Nani para quitarle el oro, aquello a consecuencia de un atraco que habían hecho al joyero venero, estaba ahí ese policía. Y ese mismo policía premiado vino aquí, vino a Bilbao. Bueno, no sé si vino a Bilbao, a San Sebastián, y aquí creó el GAL. Es el creador del GAL. Es un señor que ahora mismo tiene una empresa de seguridad privada en Barcelona, se llama Álvarez, su apellido es Álvarez, y yo creo que es un apellido que a más de uno le puede sonar, y le llamaban en la policía, dentro del ámbito de la policía, le llamaban Gálvarez, porque todo el mundo sabía que él estaba en la génesis del GAL. Quiero decir que también hay que hablar de la época, y qué época se vivía, y qué tipo de policía había en aquella época. Y todo eso todo eso forma un mismo caldo, una misma pasta, de la que acabamos entendiendo cuáles eran las reacciones de todo el mundo. Sí, perdón. Yo quería decir que a mí el que me parece auténtico kinky es el rico cuando mantiene sus privilegios a costa de la pobreza de otros, diciendo que hay crisis o lo que sea, cuando mantiene el rico al pobre como nos mantiene. Ese era el auténtico kinky. Sí, sí. Tú tenías una pregunta, ¿verdad? La chica de las rayas. Ah, perdona. Vale, perdona, Sí, yo quería decir que la visión que tengo del kinky es como que si hubieran tenido cariño, un poco más de medio económico, pero sobre todo cariño, atención, este movimiento no hubiera surgido. Cuando estuve viendo la exposición me llamó la atención una frase del Vaquilla que decía quiero cambiar, ayúdenme. Y yo le decía a mi marido, están gritando, ayudarme, y la sociedad no les hace caso. Me parece dramático realmente, me puso muy triste con la exposición, me llegó al alma y salí hecha polvo, pero porque yo creo que
a lo mejor es que soy muy idealista, pero yo creo que no hay nadie malo. Igual ese policía, pero aparte de ese policía, en general la gente no es mala, ¿no? Entonces estos chavales, que yo los veo totalmente desde un punto de vista quizá maternal, ¿no? Pero yo creo que esto no se hubiera dado en una sociedad más preocupada por la gente que vive en ella. Y un caso en el que con amor y con cariño y con un poco de piedad hacia esa gente hay un cambio profundo, lo conocerá Julien, el de Tinguenard, en Francia. ¿Sabes quién es Tinguenard? Este chico que fue abandonado y apaleado por su padre, que fue un kinky tremendo en París y que ha acabado fundando pues una especie de albergue para gente que no tiene casa. ¿No le conoces? Ah, bueno, pues es un señor muy famoso, pero que ha sido un kinky total y que se ha cambiado totalmente. Ahora recibe gente en su casa, enfermos y gente marginal, y él les educa y les cuenta su propia experiencia, ¿no? Entonces yo lo que os quiero preguntar es, ¿estáis de acuerdo conmigo o creéis que en esta gente hay algo que no les hubiera hecho cambiar si hubieran tenido más amor? ¿Me dejáis? Sí. A ver. A ver, yo... Pero sí, a ver, ya que dice, a ver, ¿qué opináis? Yo personalmente opino que los absolutos siempre son falsos. Es decir, todo el mundo es malo y todo el mundo es egoísta y todo el mundo va a la suya, es falso. Y decir todo el mundo es bueno y todo el mundo en un buen medio se portaría a la mar de bien, pues también es falso. Concretamente, para referirme a los malos de verdad, yo estoy de acuerdo con aquella señora, que los malos de verdad normalmente no matan a nadie, incluso me atrevería a decir que no roban a nadie, y me atrevería a decir que hay muchos malos que ni siquiera se han corrompido, no hace falta, simplemente con tener un corazón de piedra y decir, yo hago esto ateniéndome a las leyes. ¿Cuántos hay que están estafando Hacienda o que están privando a sus empleados del sueldo que merecen o que están haciendo cosas que todos nosotros condenaríamos y que además pueden decir, yo no me salto la ley, yo lo hago porque la ley me lo permite? Para mí estos son muy malos y normalmente si buscas detrás de la vida de estos señores han recibido cariño cuando eran pequeños y han recibido apoyo y han vivido mejor que nadie, han ido a los jesuitas, han tenido estudios cojonudos, han tenido una educación muy mimada, han tenido unas criadas que les daban los últimos de esto. Y sin embargo se están comportando de una forma, desde mi punto de vista, peor que la de cualquiera de los kinkis. Porque yo puedo decir que habrá kinkis malos y que desde luego yo preferiría no invitarlos a comer a mi casa, a ninguno de los kinkis, porque o al menos les daría la mano y contaría los dedos. Pero siempre acabarías entendiendo que detrás pero bueno, hay que ver cómo viven, hay que ver cómo han vivido, hay que ver lo que tenían detrás. Fabular sobre si hubieran tenido cariño no serían así. Bueno, algunos sí, incluso muchos sí. No me atrevería a decir la mayoría sí. Unos sí y otros no. Otros se encontraron en su medio y en ese medio se encontraban lo bastante cómodos para continuar así toda la vida. Es decir, yo creo que había de todo. Es verdad que muchos se habrían rescatado, sí. Y a lo mejor, pues algunos de los ricos estos que decimos que viven a costa de la miseria. Imagínate todos los que en estos momentos están aprovechando esa caída vertiginosa de las bolsas para comprar en la bolsa y para luego vender, se van a hacer millonarios. Ellos no están haciendo daño a nadie, es perfectamente legal. Comprar acciones en la bolsa no es ilegal, pero se están beneficiando de la miseria de muchos millones de personas. Es aquel imbécil que salió en televisión diciendo que él rezaba porque todo se continuara hundiendo, porque él ganaba muchos millones cada día que se levantaba y veía que las bolsas se habían desplomado, él decía, ¡jo, pues me he ganado más dinero! Ese señor no se está saltando las leyes, ninguna, porque es legal lo que hace.
Y está bien que lo diga, no sé por qué todo el mundo se escandalizó cuando salió en televisión. ¡Hala, pero qué dice este tío! No, lo que decía era perfectamente legal, pero qué horror, ¿no? Qué horror que haya hoy día gente que se está beneficiando de eso. Es difícil, yo pienso que es difícil decir absolutos. Señor Martín, lo que ha dicho, pero quería contestarle al anterior que ha hablado que cuando emplea palabras como la sociedad, ¿por qué no les da un poco de ternura? Todas esas palabras abstractas, democracia, sociedad, libertad, están envenenadas. Porque, a ver, yo tengo libertad para comprarme un Maserati, lo que no tengo es posibilidades. Y mil cosas así. O sea, es que me dan mucho miedo. Democracia es lo mismo. Hoy en día, bueno, todos los indignados, que no estoy yo defendiéndoles para nada, también están indignados, están indignados porque esta democracia no vale. Todas esas palabras son todo mentiras que nos las estamos tragando. Pero bueno, esto respecto a los kinkis y al pequeño delincuente, es que es muy distinto, como usted muy bien ha dicho, la delincuencia nueva que ha surgido ahora, que ya había bastante delincuencia en los estados, ¿no? Con todo lo que andan haciendo, robando petróleo por ahí, para aquí, para allá. Pero estábamos hablando de otra cosa, de los kinkis en general, ¿no? Entonces, eso digo, que el kinky es un poco el héroe popular, no porque él lo sea, para nada, sino por lo que le ha dado alas la televisión, la prensa y el deseo de que exista un héroe popular, no él en sí, eso por supuesto que no. Y le digo a esta señora, no creo que sea que le dé ternura esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Convertirnos todos en ONGs? Porque es que ya veo que es lo único que puede existir en esta sociedad en la que vivimos. Todos ONGs ayudándose entre nosotros. La familia, que es la mejor ONG que hay, y yo no soy de derechas por defenderla, pues también parece que no les interesa mucho a nadie que exista. O nos están individualizando tanto, el individualismo está muy bien, pero tanto, no sé. Entonces todos estos kinkis, como decís, están desarraigados. Están no sé qué, bueno, pues igual por eso delinquen, no cabe la menor duda. Y de que uno, eso lo dije el otro día, que si hay un montón, tiene 6 hijos, una madre en unas condiciones horribles, uno le sale delincuente y los otros no. Pues vale, y que hay gente rica que sí, lo que has dicho. De todas maneras, ahora vamos a darte paso, Julien. De todas maneras, yo como, igual que tú, Andreu, pienso que había unos que sí que venían de una familia desestructurada, pero también había muchos otros, y seguro que nosotros conocemos, mis primos, etcétera, que venían de familias que también les querían mucho, pero que quizás el espíritu del tiempo a veces, ¿no? Es decir, lo que se veía, el consumo, venían de familias que les querían mucho, pero acabaron delinquiendo, metiéndose en la droga. Así que creo que no se puede generalizar. Y un apunte muy corto sobre lo que decías tú del Vaquilla diciendo, denme una oportunidad. Pues mira, ¿por dónde? El Vaquilla, en esa época que generaba ese tipo de titulares, los generaba dando exclusivas dentro de Interview. Y eran unas exclusivas que hay que mirárselas muy de reojo, porque él lo que hacía, de hecho, era venderlas y vendernos a todo el mundo una imagen de redención, de pobrecito, ayúdame a cambiar. Así que hay que entenderlas también desde ese punto de vista un poco victimista y de rentabilización de su propia imagen. ¿Las vendía? ¿Cobraba por ello? Por supuesto que cobraba. Julien. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que tu disais. Ah oui, il faut peut-être les petits casques. Il y a un mouvement là. J'espère que la traduction est toujours là. C'est bon, ça fonctionne? Fonctionne? Si? Voilà. Alors, je parle doucement. Plus doucement que tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé des espaces intermédiaires comme récurrence de spatialité dans les films français. Et ces espaces étant des lieux de transition avec un rôle ambigu, c'est-à-dire c'est la frontière, on la franchit ou on la franchit pas, mais elle est assez étanche. Et elle est assez étanche, notamment compte tenu du rôle qui est présenté dans ces films. Encore une fois, je pense qu'André a raison. C'est une fiction, c'est une représentation, et c'est là-dessus qu'on travaille nous. Il y a, dans le rapport à l'institution, un échec qui est permanent. Un échec qui est, en tout cas, assez systématique pour le dire vite. Quand ça fonctionne, c'est qu'il y a à la fois un lieu, un espace de transition, des circonstances qui sont favorables. Le jeune, il a évolué, ou il tombe amoureux, ou bien
il est dans d'autres circonstances de sa vie. Et puis il y a aussi le rôle du passeur, c'est-à-dire la personne qui, à un moment donné clé, va être celle qui donne confiance, rétablit le sens des valeurs, rétablit le sens de la loi, donne, sans compter, oriente, etc. Et ça, vous le retrouvez dans les films français, mais je suis marqué par ça aussi dans Perros Callejeros. Il y a au moins 3 scènes où vous pouvez voir des circonstances qui vous disent ça. Quand El Torete est arrêté pour la première fois au commissariat et qu'ils le mettent tout nu. C'est une des scènes de départ où, pour obtenir de lui un aveu, ils le mettent nu. Bon, dans une espèce de déni de loi, d'arbitraire, etc. Et puis, il y a l'autorité supérieure, je ne sais plus si c'est le commissaire ou quoi, qui arrive et qui dit non, ça vous n'avez pas le droit, je ne sais plus ce qu'il lui dit, mais bon, il va en jugement, ou il va tout de suite, voilà. Il rétablit un ordre légal. Bon. Ensuite, il y a une deuxième scène qui me paraît intéressante, c'est celle du réformatorio, avec l'éducateur. L'éducateur, à ce moment-là, il joue véritablement la figure de père, et il dit à l'adolescent qui est El Torete, je te fais confiance. Je te fais confiance, tu peux partir. T'es pas bien chez moi, tu te plais pas dans ce contexte, va-t'en. Mais je te préviens, je veux plus te revoir. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui se passe? El Torete, il pense qu'il a, qu'il a bien joué son coup, il est libre, et après tout, la liberté, c'est tout ce qu'il veut. Et il refait des autres atracos, il refait des autres coups, et bien évidemment, il retourne. Et qu'est-ce qui se passe quand il retourne? Il se présente, tranquille, tout ça, il a confiance, il pense que ça va être la même chose. Eh bien non, il se prend une grande baffe dans la figure, et il tombe par terre. Et là, ça y est, la rupture, elle est consommée. Ça y est. Là, on n'a plus de possibilité d'établir un lien entre ce jeune délinquant et le système éducatif avec ses valeurs républicaines, populaires, etc. Bon. Troisième circonstance de ce film, c'est le rôle du... C'est à la fin, enfin ça se construit petit à petit, mais il y a le rôle de la police, qui évidemment est très important sur la fin, puisque à la fois ce sont les policiers un peu acharnés qui provoquent la mort d'El Torete dans son accident de voiture, et en même temps, c'est le policier avec lequel il avait été en contact à un moment donné, qui avait discuté avec lui, qui lui avait fait confiance, avec qui il s'était créé une relation qui lui permet de sauver son amoureuse, sa femme, je ne sais pas s'ils sont mariés à ce moment-là, mais de faire en sorte qu'elle gâche pas sa vie, ou qu'elle ne meure pas avec lui dans des circonstances tragiques. Donc là, il y a aussi ce double rôle du policier qui est celui qui va précipiter la chute d'El Torete, et d'un autre policier qui, lui, permet de sauver sa maîtresse, la personne aimée. Voilà, je crois que c'est intéressant pour voir que dans la représentation, tout est fluctuant dans la représentation de sa jeunesse, et je trouve que tu as dit quelque chose d'absolument fondamental. Ça correspond bien à cette classe d'âge qui est celle de l'adolescence, où on est sans arrêt dans un rapport de licite, illicite, légal, illégal, et de transgression, de sorte à créer sa propre identification à un espace de vie, un espace d'accomplissement. Voilà. Tout ce que je voulais ajouter. ¿Tenemos alguna pregunta más entre el público o comentario? La verdad. Pues entonces, exacto, os damos las gracias a todos por vuestra participación y por vuestra atención, y damos por acabada la jornada de hoy y nos vamos a dar un aplauso para todos.